Fíjense que cuando realmente comprendes la literatura y empiezas a ver las contradicciones, una contradicción es una controversia. El segundo capítulo de Hay una solución nos dice textualmente, necesariamente, así dice, necesariamente tendremos que tocar asuntos religiosos, sociales, médicos y psiquiátricos. Y ahora nos están diciendo que no. O sea, cuando realmente lees, quien quiera realmente, porque hay que tener la base y el fundamento y el principio, ¿no? Realmente lo que está escrito. ¿Y por qué después se contradice? Cuando ya empiezas a entender la literatura, ellos mismos entran en controversias. Les voy a decir un secreto que nadie descubre y me gusta recalcarlo. La segunda parte de todas las reflexiones del día no es la literatura, son alcohólicos que dieron opinión y entran en controversia con lo de la literatura. Lo dice textualmente aquí, miren, página 19 de la versión que tenemos del libro azul, dice, necesariamente tendrán que discutirse asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Sabemos que estos son materia contenciosa por su misma naturaleza. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera ninguna base a contención o discusiones. Así lo dice textualmente. Entonces, cuando tú entiendes esto, que viene el origen, obvio, Memo ha hablado que leyó el libro azul, él trae una información, la original, la base, ¿no? Y cuando ya nos está ya el origen, el por qué después se retractan en las tradiciones, es porque nos enseña que meternos en controversias ajenas a nuestros asuntos ha acarreado problemas. Es como si el grupo ahorita, en general, el lenguaje del corazón, quisiera entrar en polémica de los paros de las carreteras. Así. No nos corresponde, o sea, no tenemos una opinión ajena a nuestros asuntos. Hay una receta emocional por ahí que tiene el padrino Eddie. ¿Cómo no entras en controversia relativamente contigo mismo? ¿Qué es lo que hablas? ¿O qué es lo que no hablas? ¿O qué es lo que deberías de hablar y lo que no deberías de hablar? Voy a dar 12 breves simplificaciones de mi autoría. Dice, habla de tus éxitos, no solo de tus fracasos. Habla de lo que tienes, no solo de lo que te hace falta. Habla de lo que amas, no solo de lo que rechazas. Habla de lo que aspiras, no solo de lo que envidias. Habla de tus logros, no solo de tus frustraciones ni de tus fracasos. Habla de cómo tú amas, no solo de cómo no te aman. Habla de tu vida, no solo de la vida de los demás. Habla de lo que esperas de ti, no de lo que esperas de los demás. Habla de tu salud, no solo de tu enfermedad o de tus dolencias. Compañeros, eso no es sano. Estás contaminando día tras día tu mente con una enfermedad estática, no evolutiva. Y empiezas a ver que, pues, es una polémica relativa. Habla de la divinidad que está en ti, no en el Dios que debería de estar en los demás. O sea, los defectos de los malos actos de los demás, la ausencia de Dios en los demás, la falta de humildad de los demás, la falta de integridad, la falta de responsabilidad. Como últimamente que ya nos hemos hecho todos medias juntas, ya nos acostumbramos inclusive a empezar y a llegar a la media junta y pues no es bueno. Tenemos que entrar en esa controversia, porque tenemos que hacer una controversia útil. Cuando disiernes qué es una controversia inútil, es como cuando entras en una polémica con una persona de muchos años. No lo vas a hacer cambiar de opinión. Es una controversia inútil, mi hermano. Es como querer darle medicina a un muerto. ¿Ya para qué quiere medicina a un muerto? Es una gran verdad.
Hay gente que ya cerró su mente definitivamente y es impenetrable. Y él cree que él está bien, aunque le demuestres con hechos, con principios, no. Esto es así. Dice por ahí la ley 47 de los neuróticos: yo estoy mal, pero cambien ustedes. Habla de cómo ayudas a los demás, no solo de cómo no te ayuda. Habla de tus defectos, no solo de los defectos de los demás. Y ahí empieza realmente a entender el concepto de una controversia contigo mismo, cabrón. En una ocasión me tocó ir a un cura, muy buen compañero. Él era un sacerdote y su historia era muy llegadora, porque él mismo dice que dando misa estaba pisteando y lo tenía así abajito de la botella. Sí, y dice que su mamá pues sufría mucho, era de ahí de Totonilco, es de ahí de Totonilco, y que su mamá pues, aún siendo él religioso y ella religiosa, lo llevó con brujos, lo llevó con personas para que lo curaran y no podían. Él cuenta la historia que un día llegó un alcohólico y le dijo: oiga padre, yo vengo a pedirle a Dios que me quite de beber. Y que le dijo él, fíjate lo maduro que le dijo: no, ni le pidas, tu Dios es un pinche borracho igual que tú, güey. Dice que pues, el borracho se quedó pasmado, ¿no? Y hablaba cosas muy hermosas. Me acuerdo que decía que en Alcohólicos sabemos 3 tipos de personas. Dice: el loco, el que escucha voces. Dice: el re loco, el que escucha voces y les contesta. Y el requete loco, el que escucha voces, le contesta y entra en la controversia. Que es una gran verdad. Sí tenemos esa cuestión, porque a veces ni siquiera nadie nos está hablando, como cuando está hablando un orador y tú estás ya en la controversia de lo que estás en contra, y cuando te subes, pues vas a estar en contra, sí, pero eso es una controversia. Pero hay controversias útiles, ¿no? Porque ahí aprendemos de las controversias útiles. Por eso es bueno meterte con personas que sabes que vas a sacar conocimiento, que vas a sacar deducciones, que vas a sacar un beneficio. No está prohibido absolutamente nada que se tomen los asuntos religiosos, sociales, médicos y psiquiátricos, porque aquí está la base, miren, el origen. Aquí están los principios originales. Pero si yo no leo y nunca me doy cuenta que de lo que hay una solución, nos está diciendo es necesario. Por ejemplo, no sé si se han fijado que Alex siempre habla de su oficio. Claro, si yo me dedico a lo que me dedique, voy a estar impregnado de eso, de mi diario vivir, y tengo que hablar de eso, ¿no? Del negocio, por ejemplo, si tú tienes un negocio de tal tipo o te dedicas a algo, vas a hablar de eso. Y ahí vamos a ver eso, porque es un programa que se le puede nombrar divergente, ¿no? Cada quien tenemos un entorno y vamos a hablar de lo que estamos rodeados. Por ejemplo, Raúl cuando habla de los viajes de la ambulancia, de su diario vivir. Por ejemplo, Cuco, que casi siempre habla de su familia, de sus hijos, de su entorno. Y cada quien tiene, pues obvio, algo que expresar de su vivencia. Porque el ser humano, compañeros, habla de lo que ve, habla de lo que vive, habla de lo que escucha, habla de lo que viaja, habla de lo que lee. Y eso es obvio, no ocupamos de decir, no, aquí tienes que hablar esto y esto. ¿No es cierto, compañero? No es cierto, esa es una libertad de expresión. ¿Te imaginas que hubiera la represión de expresión? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿No sabemos hablar y todavía nos reprimen? Es ilógico. Empiezas a ver que hay una libertad de expresión, siempre y cuando no ofendas a nadie. Hoy, ahí es la responsabilidad, ¿no? Al igual que el derecho de elección. Elige lo que tú quieras. Si tú crees que lo que tú no sirve, no sirve. Pero no quiere decir que esto es acertado. Porque hay gente que se lleva a lo malo, compañeros, no se lleva a lo bueno. Porque está dañado del sistema límbico linfático de compensación, ¿no? Esa es nuestra verdadera enfermedad, así se llama, de los que saben mucho. Déficit de deficiencia del sistema de compensación.
Y si yo escucho a alguien que me satisface, no va a faltar quien diga, ¿no? Nah, ese hijo de su puta madre ni me dio nada. Pues tú sí diste, güey. Lástima, cabrón, eso fue lo que diste. O vergüenza, o asco, hijo de la chingada, pero diste algo, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que tú digas. Y siempre va a haber quien no le va a gustar lo que tú digas. Y cuando dices lo mismo, dices tú, pues es lo mismo, ¿para qué le digo que dice lo mismo? Si va a seguir diciendo lo mismo. Por eso les digo, hay polémicas que debemos evitar. Personas que creen que están bien y no las puede mover. Y que inclusive dicen, tengo tanto, sí, mi amigo, usted tiene de los padrinos de mucho tiempo, pero de mucho tiempo perdido, mi hermano. Que no aprovechaste la segunda oportunidad, ¿no? Pero yo no voy a entrar en la polémica de la vida de los demás. Así lo dice. Fíjense la historia, cuando más o menos conocen la historia. 1940 fue un año muy especial para todas las agrupaciones a nivel mundial. Fue cuando relativamente se inventó la tribuna. ¿Por qué? Porque se descubrió que era mejor compartir una historia que dar consejos. No, ya cuando era la tribuna. Cuando entró era redonda, pero era nada más principios, ¿no? O sea, era pura literatura, no era de tu historial ni tu vida, no, eso estaba prohibido. Eso lo tocabas con tu padrino. Pero lo que eran las juntas, y siguen siendo, los gabachos así las hacen, hablan de principios, los asuntos de sus aventuras, todo, para eso está el padrino. Pero cuando en México se estableció la tribuna, se empezó a descubrir que tenía gran provecho que hablaras una historia y que no que dieras consejos. Primera, compañeros, ningún alcohólico recibe los consejos. Los escucha, pero no los sigue. Y eso el mismo Voltaire lo decía. Él decía precisamente que los consejos solo sirven para escucharse. No, decía, los consejos solo sirven para pasárselos a otros, no para seguirlos. Por eso decía un alcohólico, se lamentaba y decía, chinga, si le he escuchado los consejos que me daba mi padrino. Y le dice, ¿y cuáles eran los consejos? Pues no te digo que no los escuché. Es cierto, compañeros, a veces no los... ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad para poner atención, para abrir tu mente. A veces los problemas que tienes no te lo permiten. Yo lo he dicho. Compañeros, cuando hay lana, la espiritualidad fluye bien fácil. Y cuando no hay lana, no va a entrar nada, compañeros. Oye, tú vienes frustrado, esa guerra que muchos tenemos en el diario vivir, los que somos proveedores responsables, pues tenemos que entender que primero está arrimar las necesidades de la familia, y a veces no tienes la capacidad para discernir lo que está compartiendo otra persona. Y si tú andas mal y otro anda bien, como cuando le dices algo, ya me tocó ver personas que anteriormente ya ves que era mucho de saludarse en la calle, decían, ¿cómo está? Como no decía, adiós. Y ¿cómo era la contestación? Muy grosera. Que lo decían. Era que había una contestación, ya sé que te acuerdas más o menos, pero yo recuerdo que era ándale, algo así, pero era una contestación que te dejaba pensando y diciendo, pues sí, pues mal, ¿cómo quieres que esté? O no sé, pero una contestación muy grosera. Precisamente porque tu estado de ánimo se va a manifestar, compañeros. Miren, hay personas, con todo respeto, por ejemplo, al compañero Memo, él trascendió ya una etapa muy bonita donde ya está jubilado, donde ya recibe su lana y ya se va a morir el hijo de la chingada, por eso ya no va a durar mucho. Pero ahí les va. Pero su estado emocional, pues ya no tiene los problemas. Miren, compañeros, no, en serio, hay que ser reales. Él no tiene una pareja con la cual va a trabajar. No tiene hijos relativamente, o sea, los tiene, pero no con quién pelear. Es cierto. No tiene un negocio el cual se preocupe si hay ventas o si no hay ventas. Ahí le va a llegar su chequecito de tío Sam y todavía López Obrador lo va a apapachar más. ¿Ya te está dando López Obrador? Pues ya te va a dar y vas a decirle,
Decía Pito Pérez, no sé si han visto la película, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? Si de niño fui a la escuela y de grande fui soldado, si de casado fui zanchado, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? Así lo decía Pito Pérez. Y llega un momento donde la vida, compañeros, ya te sonríe. ¿Cómo voy a ver? No puedo compararme yo con una persona que esté en el diario vivir, ¿no? Por ejemplo, estos paros, gente que no puede ir ni a trabajar, compañeros. Y él no podía entrar en la controversia con los que bloquearon la carretera y decir, oye, no mames, yo estoy perdiendo, mi familia no va a comer porque ustedes van a ganar y mientras todos los que estamos aquí perdemos. Eso es una controversia útil, pero ¿quién puede entrar a ese tipo de controversias? Ayer les voy a platicar, antier fue una de mis faenas del mucha gente que el servicio creen, no compañeros, ojalá un día cuando los invitan mucho realmente, hice 12 horas de camión de aquí de la Barca a Ciudad de México. 12 horas, mi hermano. Y les voy a ser sincero, hasta con gusto llegué. Porque en los días pasados hubo gente que se quedó 30 y tantas horas, ¿cierto? No, Cholo. Totalmente estáticos. Y voy a entrar en controversia, a querer hacerles ver la verdad a ellos. Ellos tienen su verdad. Ellos justifican su posición y su situación. Pero todos tenemos una situación. Si yo quiero comparar mi situación con tu situación, vamos a entrar en controversia. Y empezamos a ver en realidad que tenemos que tocar esos asuntos, compañeros. ¿Por qué? Porque una liberación no tiene condición. Te vas a liberar lo que tú traes, lo vas a decir. A lo mejor a nadie le importa, ¿verdad? Que eso pasa, la verdad, a nadie les importa. Si un güey tiene para tragar, no tiene para tragar, o si se murió, no nos importa. Pero entrar en esa discusión pues sería algo que no tiene ninguna función. Aquí lo que venimos a buscar relativamente es la comprensión. Porque la comprensión es acción sin acción. ¿Cuánta persona no hay problemática como el que mencionaba el compañero del que repartía ignorancia, ¿no? Y que todos están ignorantes. Compañeros, si algo me ha enseñado la vida es que en Alcohólicos Anónimos no existen ignorantes. Existimos inconscientes, no ignorantes. Inconscientes, no ignorantes. ¿Qué significa conciencia? Cuando despierta la conciencia, te das cuenta, pero antes entrabas en controversias, ¿no? Como cuando te decían, oye, como que pisteas mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Te pido? ¿O a quién le pido para esto y aquello? Y entrabas en una controversia donde ibas a salir mal, ¿no? Borracho tú, cabrón, más bien. Pinche borracho, como de ese, me decían, borracho de buró. Que era borracho de buró. Y pues recibías el chingadazo porque decías, Bill decía, fíjate lo que nosotros decimos, pinche borracho de buró. Bill decía, somos verdaderos bebedores solitarios. ¿Por qué? Les voy a decir la clave del tema. Porque ya no querías entrar en controversias. Me digan los malascopas, ¿cierto o no? Esos güeyes llegaban a la redundancia, donde ya sabían que nadie los toleraba, y mejor bebían precisamente a solas. ¿Cierto o no? Porque hay cada malacopa. Inclusive yo lo he dicho, en internet, compañeros, abundan los malacopas virtuales. Áyale tú, poner comentarios a una persona que en tu puta vida ni la vas a ver ni la conoces y que está renegando de lo que dijo la persona. Habiendo miles de millones de videos, te está criticando el tuyo y hablando idioteces que dices tú, qué vida tan vacía, tan hueca y de querer entrar en una controversia, ¿no? Vidas que, pues, no sé, en todos los aspectos. Yo en lo personal cada día he aprendido realmente a decir que yo sí busco las controversias útiles, compañeros, y las disfruto bastante, porque es donde aprendes. Las controversias inútiles, es así, les huyo como a la peste. Dice el origen de esta frase, y a lo mejor muchos de los que van a escuchar este audio
hace poquito todavía yo pensé que ya eso ya estaba olvidado. Cuando dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ustedes saben quién fue primero? Porque yo lo dije desde los inicios, yo ni siquiera había leído nada, y el día que leí eso, que especifica el segundo paso, supe la contestación. Y hasta la fecha yo, personas que hablé con ellos, todavía te dicen quién fue primero. ¿Tú sabes quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí sabes, pero no quieres decir, güey. Primero fue Dios. Cuando tú metes todo el concepto del egocentrismo, se sustituye por el teocentrismo y ya no entras en controversias, güey. Primero fue Dios. Y empiezas a liberarte, ¿no?, de toda controversia. La experiencia de la tradición nos dice que los washingtonianos se metieron en asuntos de la esclavitud. Y los del grupo Oxford creo que empezaron a meterse en el racismo. Y cuestiones pues que no les competían. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Pero no es bueno, compañeros. Tampoco no debemos dejar que todo fluya. Uno de los grandes males del ser humano es esa frase tan imbécil que dice: no hablemos ni de política ni de religión. Sí, güey, por tu culpa, porque nunca hablas de eso, está la política como está y la religión como está. ¿Cierto o no? Porque nadie, ¿por qué? Pues porque siempre te vas a inclinar hacia un lado, ¿no? Y me digan los que son partidistas, que nada más... ¿Cierto o no, güey? ¿Cierto o no? Cada partidista defiende al 100% su partido. ¿Quieres ver algo que me incomodó el otro día de lo que estaba viendo de los agricultores? Los del PAN. Diciéndoles, no se quiten, no defiendan sus derechos, que les suban el maíz. Dije, ¿y qué pasaría si ellos estuvieran en el poder? Fíjense, me dio risa porque en realidad así se maneja todo este asunto. Que siempre va a haber quien se beneficie de la polémica, compañeros. Siempre va a haber quien se beneficie de la polémica. ¿Qué sucede cuando de los puestos que no les dan el permiso y que aquello? No entran en polémicas. Se impone y dice, aquí no se van a poner culeros. Y ya. O no los mandan así al virote. Y ya dices tú, pues, ni para qué decir lo que tengo que decir. Y así entra uno en familia. Yo soy así. Yo no entro en la polémica ya ni con mi esposa ni con mis hijos. Aquí es así. ¿Pero por qué? Pues porque ya no entro en esa polémica que no nos va a llegar a ningún lado, ¿no? Se supone que eres un pedestal básico, eres el proveedor. Cuando no, pues no tienes cara ni hablar, hijo de la chica. Vas a ser abuelo. Exacto. Ya quiero ponerle el nombre, güey. No, creo que ya salimos mal porque yo dije que se va a llamar así. No, que no. Y yo diciendo si es cierto, yo quiero diciendo eso, entrando en polémicas de eso. Pero es hermoso, ¿no? Es hermoso tocar asuntos de todo tipo, compañeros. Aunque muchas veces, pues, simplemente es un tema de conversación. Así lo nombro yo. Yo siempre me gusta aclarar. Mira, yo no busco tener la razón, güey. Es un tema de conversación. Pero hay que abrir tu mente para poder tener un tema de conversación. Es como veo el tema. Gracias por su tolerancia. Feliz 24 horas. Gracias.